Hola, ¿cómo están? Muy buen día a cada uno de ustedes. Gracias por regalarnos una hora de su tiempo en esta tarde. Quiero dar las gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, que el día de hoy nos permite hacer este intercambio con ustedes gracias a las tecnologías de la comunicación y la información. El día de hoy tenemos un invitado muy importante para nosotros y tenemos que decirlo, que también el uso de las tecnologías nos pudo apoyar para trasladarnos a otros estados de la República, a otros países. Y es justamente una de las dichas que el día de hoy podemos platicar y compartir con ustedes. Nos acompaña el doctor Alejandro Pérez Cervantes, a quien le doy una bienvenida y un agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Gracias. Gracias Jaime. Buen día, buenas tardes a todos. Gracias al Instituto de Cultura del Estado de México y bueno, es un gran placer estarlos acompañando, estar participando en eventos y en dinámicas como esta. Gracias. Doctor, usted el día de hoy, bueno, tengo que decir para quien todavía no lo conozca, la verdad es que el doctor Alejandro, híjole, tiene un brevario cultural muy grande, crítico de arte, escritor, columnista, diseñador, en todo lo que es el mundo de la literatura y de las letras y la investigación, conoce un poco de todo de este escenario tan amplio. Y doctor, el día de hoy usted tiene una obra que la verdad es que yo creo que es compleja para nuestra vida cotidiana, porque se nos olvida en ocasiones darnos un pequeño chapuzón de nuestra propia historia. Y es justamente la obra del día de hoy titulada Lengua de Plata. Doctor, platíqueme por favor, bueno, quisiera que todo el mundo supiera justamente cómo nace este tema Lengua de Plata, que es justamente este seudónimo, pero cómo es que llega usted a adentrarse a generar un libro en esta materia. Gracias, Jaime. Sí, bueno, Lengua de Plata es un libro publicado por Editorial Resistencia hace algún par de años. Sabemos que la cuestión de la pandemia trajo complicaciones muy fuertes para el mundo editorial. Lengua de Plata es una investigación histórica a propósito de un poeta originario de Saltillo, que es la ciudad donde yo nací y es la ciudad donde yo vivo actualmente, en la capital de Coahuila. El poeta Otilio González. Otilio González es un personaje, digamos, marginal de la historia de la literatura del siglo XX mexicano, porque, bueno, es un personaje de alguna manera incidental en un hecho histórico importante, que es la matanza de Huitzilac en el periodo de la reelección de Álvaro Obregón hacia 1924-1927. A Otilio González, como coordinador y orador de la campaña del candidato presidencial Francisco Serrano, le toca la mala suerte de estar un poco en medio de estas pugnas políticas que sabemos que después del periodo de la posrevolución se dan a partir de estas facciones que empiezan a luchar por el poder después de la caída de Venustiano Carranza. Y entonces yo encuentro en la figura de Otilio González, que es un personaje muy conocido acá. Ustedes saben que a nivel nacional el poeta saltillense reconocido mucho del romanticismo es Manuel Acuña, del periodo del romanticismo, de finales del siglo XIX. Pero Otilio González era un personaje, ya lo digo, un poquito marginal. Yo me encuentro con un libro del historiador Vito Alessio Robles, que se llama Desfile Sangriento. Vito Alessio Robles, contemporáneo político, militar, escritor, cronista. Le toca hacer una especie de crónica de este tiempo porque él justamente también formó parte del partido antireeleccionista que se forma por un grupo de militares e intelectuales justamente para tratar de evitar la reelección de Obregón, del segundo periodo de Obregón. Vito Alessio Robles en algún fragmento de esta crónica de Desfile Sangriento, que es posterior ya a la matanza de Huitzilac, que ocurre en octubre de 1927, Francisco Serrano da cuenta de cuando a este grupo de personajes los capturan sus adversarios políticos y les hacen un juicio sumario donde los fusilan en la sierra del estado de Morelos, muy cerca de la Ciudad de México, a 40 kilómetros en la carretera. Dice Vito Alessio Robles que le pregunta a un militar que estuvo atestiguando ese hecho,
que cómo era la expresión de las víctimas al momento de ser ejecutados, cómo los había visto, qué habían dicho. Y Claudio Fox, que es uno de los militares encargados de esta ejecución, le comenta al historiador Vito Alessio Robles que el poeta Otilio González tenía una expresión soñadora. Cuando yo leo esto, bueno, yo soy periodista cultural, soy profesor, y a mí me impactó mucho se me plantó un enigma muy fuerte en el sentido de por qué un poeta que estaba metido a la política, en este torbellino de pasiones políticas, de enfrentamientos, de violencia, en ese momento en el bosque muy cercano a Cuernavaca, en la noche, sabe que lo van a matar y tiene esta expresión soñadora, pensativa. Este testimonio para mí detona un interés, un enigma muy fuerte, ¿no? En empezar a buscar. Yo realmente no conocía nada de la vida de Otilio González, a pesar de que es un eh, personaje importante aquí en Coahuila, porque fue político, no solamente fue escritor, sino que también participó activamente en muchos partidos. Él, por ejemplo, a finales de 1919, recién egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, porque él se va a estudiar a México, funda un partido con el escritor chihuahuense Martín Luis Guzmán, ¿no? Entonces, Otilio era un personaje que tenía una gran pasión por la política, ¿no? Y después de eso, cuando él empieza a trabajar en la cuestión de la política y del periodismo y empieza a publicar sus primeros libros de poesía. También en 1923, recordemos que después de la caída de Venustiano Carranza en 1920, cuando los sonorenses toman el poder y se elige a Álvaro Obregón, en 1923, uno de los integrantes de este grupo de políticos sonorenses, que es Adolfo de la Huerta, se revela a las decisiones de este grupo y crea una rebelión militar en 1923 contra la decisión de la sucesión de Plutarco Elías Calles. En esta revuelta militar, que es una de las últimas importantes de la etapa postrevolucionaria, justamente Otilio González participa en esta revuelta, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo es un personaje que siempre está de alguna manera con esta pasión, ¿no? La revuelta de la Huertista es bien importante y es muy sangrienta porque incluso muchos de sus partidarios de esta rebelión que fracasa justamente por el poderío militar de Obregón y de Calles, se van al exilio. Otilio González se va al exilio a Texas durante un buen tiempo y luego vuelve otra vez. Entonces es una pasión la política es una pasión en la vida de Otilio que es muy recurrente y que pues desgraciadamente pues lo lleva a su trágico final al unirse otra vez a la campaña del general Francisco Serrano, que se vuelve doblemente trágica porque Francisco Serrano era un personaje sumamente cercano a Álvaro Obregón, incluso estaban emparentados políticamente. Francisco Serrano había estado todas las campañas de Obregón durante la Revolución y entonces por eso se hace esta lucha tan encarnizada, tan difícil en este periodo tan complejo. Y entonces yo tuve también la coincidencia de cuando yo empiezo a escribir este libro, que yo estaba haciendo mi doctorado en la Ciudad de México, yo vivo acá en Coahuila, trabajo en la universidad, y en estas idas y venidas a la capital, yo empezaba a pues, acercarme a las bibliotecas, a buscar los fondos hemerográficos, a buscar los fondos bibliográficos, a realmente apasionarme un poco por seguir la huella de este personaje, incluso tratar de descifrar cuál había sido el destino final, porque incluso no teníamos nosotros acá en Coahuila la noticia de dónde había sido enterrado. Yo llego al punto ya de encontrar la tumba de Otilio González en el Panteón Francés, que está muy cerca de la tumba del general Francisco Serrano, que están enterrados, pues fueron enterrados al día siguiente de su ejecución, obviamente con miras un poco de esconder toda la irregularidad de este hecho de su ejecución ilegal, ¿no? Por parte del gobierno de Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, Y es esa gran... justo, si Sí, usted me permite, doctor, la sí, verdad es que queriéndome empapar un poquito, pues la verdad es que fue algo trágico porque justamente iban al cumpleaños de Francisco Serrano, así es. cuando fue realmente una emboscada y
esta parte de lengua de plata era por su capacidad que tenía, por ujú, esta parte retórica en ujú, la que él podía hablar, expresarse. ujú, Pero la verdad es que me llevó de la mano, sin querer, a Ignacio Manuel Altamirano. ujú, Dos tiempos diferentes, pero de claro. igual forma guerrerense, de origen humilde, Ujú, que participó de la mano en esta parte de las luchas como escritor, en la ujú, parte de las letras. Y todo el mundo pensaría que en la revolución y posrevolución todo era armas, ujú, pero la verdad es que se buscaba también y se apoyaba de los intelectuales. claro. Y creo que es una parte de la historia que se encuentra un poco olvidada. Todo el mundo recuerda a Pancho Villa, a Ujú, Emiliano Zapata, ajá, los que estuvieron con las armas directamente. ujú, Pero ¿qué pasa con la parte de la escritura? ¿Qué pasa con la parte del discurso ujú. para poder expresar? Porque era algo que se carecía también dentro de la bola. Ajá. Y creo que también es una intención de dignificar a estos personajes. No sé si es así, doctor Alejandro. Sí, definitivamente hay hace algunos años yo entrevisté a Carlos Monsiváis y él, cuando yo le preguntaba que quiénes habían sido los mejores periodistas de la historia de México, él ponderaba mucho justamente a estos personajes que mencionas. O sea, él decía que los grandes periodistas de la historia de México eran justamente los escritores de la Reforma, ¿no? O sea, gente como Altamirano, como Riva Palacio, porque eran poetas, eran cronistas, o sea, eran cronistas, eran periodistas, eran soldados y aparte eran poetas, o sea, eran personas que aún se daba todavía el tiempo para escribir, para ejercitar la poesía, el intelecto. Y entonces esta relación que mencionas entre la literatura, entre el pensamiento, las humanidades y la guerra está bien presente en toda la historia de nuestro país, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el Ateneo de la Juventud, como este grupo del Ateneo de la Juventud que parte del porfiriato, pero bueno, ¿quién es el miembro más importante del Ateneo de la Juventud? Perdón, el más joven, pues es ni más ni menos que Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, que digamos es una especie de eje entre esta etapa del Ateneo de la Juventud, principios del siglo XX, y cómo después de la novela de la Revolución, él da este carpetazo con esta gran novela que es La sombra del caudillo. En La sombra del caudillo, que Martín Luis Guzmán la escribe en el exilio, justamente en España, también en el año 1927, la escribe casi en tiempo real, como una especie de reportaje, Martín Luis Guzmán, porque estaba exiliado, y él había participado y había conocido muy bien a Obregón y había conocido a Francisco Villa. Recordemos sus memorias de Francisco Villa, recordemos El águila y la serpiente. Y entonces Martín Luis Guzmán era traductor, era especialista en poesía, era abogado y fue muy cercano a Otilio. Entonces hubo un montón de personajes que estuvieron ligados de manera muy profunda en todas estas transformaciones políticas de nuestro país. José Joaquín Blanco, por ejemplo, ha hecho un estudio muy interesante sobre los contemporáneos y ha planteado la posibilidad de que justamente la hegemonía, el ascenso de los contemporáneos, de la generación de los contemporáneos, de gente como Villaurrutia o como todos ellos que empezaron sus carreras políticas o diplomáticas muy jóvenes, o sea, personas que empezaron a los 20 años a tener, por ejemplo, carteras como la Secretaría de Educación Pública o ser embajadores en algún país o cónsules. Esta generación tuvo esa oportunidad de emerger y de ejercer el poder político y cultural porque la generación anterior a ellos fue arrasada. O sea, justamente la generación de Otilio, la generación de Velarde, porque Velarde es contemporáneo de Otilio también, son personajes o que murieron, o que fueron asesinados, o que se fueron al exilio, o que prefirieron escapar, porque las pugnas políticas eran muy, muy fuertes. Entonces, volviendo otra vez a Martín Luis Guzmán, cuando yo empiezo a escribir esta novela, que también pretendía hacer una especie de estudio crítico sobre la poesía de Otilio, que no es muy conocida, y de alguna manera, si tú ves el libro, es una estructura un poco, un artefacto muy extraño, porque no se plantea como una narrativa histórica solamente, sino que tiene capítulos que aparecen casi, casi como ensayos literarios, ¿no? Entonces yo buscaba contraponer estas dos caras y también tenía un poco la angustia de la influencia que menciona Harold Bloom en relación a que, pues, la gran obra de la novela, el mismo Rulfo lo decía, o sea, La sombra del caudillo es un monumento, es una cosa contra la que no puedes competir y que plantea una sombra muy, muy fuerte. Entonces yo decía, yo no puedo volver a contar una historia que ya está magníficamente contada. Y entonces por eso escogí este personaje marginal como un lateral
y escogí también este formato de fragmentario. Hace algunos meses tuvimos una presentación con Juan Villoro, que ya leyó esta novela, y justamente ponderaba eso, o sea, que el carácter fragmentario, como si fueran una especie de cartas, de barajas que están sueltas, podrían darnos luz, ¿no? Sobre ciertos episodios, sobre ciertos momentos que, como sabes, el episodio de Huitzilac es un episodio que no es muy conocido, salvo algunos escritores como José Emilio Pacheco, como Federico Campbell, que habían escrito sobre él. Además, yo también encontré un área importante que fue la Guerra Cristera. Tú sabes que el periodo político de nuestro país en esta etapa del 26 al 29 es bien complejo porque se da la Guerra Cristera también, este conflicto religioso que fue también muy sangriento, y entonces es una época de mucha violencia. Cuando yo estoy escribiendo Lengua de Plata coincide mucho con la etapa de la sucesión presidencial en México, y yo veía la manera en la que a través de los medios había ataques tan fuertes en la prensa por parte de los candidatos y de las facciones, y yo decía, ¿cómo en nuestro país siempre ha habido este enfrentamiento tan ríspido, ¿no? Entre los protagonistas políticos, y parece un signo, ¿no? Parece una marca de la que no nos podemos desprender, de cómo el ejercicio de la política está íntimamente ligado al ejercicio de la violencia. Entonces, por eso me pareció un punto importante, un punto histórico importante para explorar y experimentar en torno a este tema, a esta relación de la literatura, la política y la violencia a través, pues, de la ficción histórica. Y es importante también decir, doctor, que algo que me pareció muy, muy padre es que como que rompió un poco en esa cuestión de investigación histórica con la ilustración. Ah, sí, La bueno. ilustración que marca justamente con Gonzalo Rocha, Uh-huh, la verdad es que, híjole, tiene esa parte cruda uh-huh. de esa parte de caricatura que existe justamente en el periodismo. ¿Cómo Sí, fue bueno, ese trabajo de colaboración? los libros tienen un destino muy especial, muy mágico, porque como te digo, yo empecé a escribir esta novela con la intención, pues, con una inquietud personal, una preocupación, una curiosidad personal como autor, como escritor. Entonces, se dieron ahí una serie de casualidades muy interesantes. La primera fue que, como parte de mi quehacer, yo soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de Coahuila, y yo trabajo mucho el tema de lo editorial. Yo hice una maestría en diseño editorial, me dedico a hacer libros, me dedico al diseño editorial también, y en uno de estos encuentros universitarios, en estos congresos que tenemos, conocí a la maestra Josefina Larragoiti, que es profesora también de diseño editorial. Ella tiene una editorial que se llama Resistencia, y Josefina, que es una estupenda profesional, hicimos una amistad y ella me propuso, pues, publicar el libro en su editorial. Y entonces surgió el tema de la convocatoria del premio LIP, el premio LIP de narrativa, que es un premio internacional de novela, un concurso en el cual las editoriales postulan sus obras. Resistencia postuló mi novela, y con la gratísima suerte de que estuvo entre las finalistas de este importante premio internacional. Eh, Cuando ya pasó el tema del concurso, Josefina fue muy generosa y me dijo, pues, aunque no hayamos ganado el premio, aunque hayamos sido ahí de los finalistas, pues vamos, a mí me interesa editar tu libro. Le gustó, le apostó a él, y bueno, yo conocí a Gonzalo Rocha como monero, como caricaturista político, lo admiro mucho. No lo conocía personalmente, y yo creo que una de las cosas maravillosas que nos da este oficio y este trabajo es justamente encontrar estas coincidencias. Y entonces Josefina le da el libro a Rocha. Rocha está estudiando una maestría en historia, es un gran conocedor de la historia política en nuestro país, y entonces Josefina le había pedido solamente que hiciera la portada del libro, pero a Rocha le gustó tanto que dijo, déjame, te hago más dibujos, más interpretaciones. Y ahí fui yo muy afortunado, porque realmente creo que la novela, el libro ganó, porque, como dices, rompió esta especie de, a veces, este peso que tienen a veces los libros históricos de ser demasiado solemnes, demasiado formales, ¿no? Y entonces le da una frescura, por ejemplo, es un libro que ha tenido mucha acogida por parte de los jóvenes, porque tú sabes que ya con la cuestión de la ilustración, con todo lo que llamamos el paratexto, los elementos secundarios, además de lo tipográfico, sino el diseño, el color,
el diseño editorial, y luego cómo Josefina, además de esta gran interpretación de Gonzalo, cómo también ella creó el libro, o sea, le dio una textura, ¿no? Porque si tú lo ves, pues justamente aquí lo tengo, o sea, si tú ves, por ejemplo, la cuestión del estilo, ¿no? Cómo le dio una especie de tratamiento como si fuera algo, no sé, vintage, ¿no? Muy curioso, muy bonito, que de alguna manera le enriquece mucho el tema del texto, ¿no? Entonces, esta conjunción entre mi texto, la interpretación visual de Gonzalo y el diseño del equipo de Resistencia, creo que levantaron todavía más el libro en sus alcances, en sus propósitos. Y yo estoy muy contento. Cuando presentamos el libro antes de la pandemia, justamente en febrero del 2020, semanas antes de que se decretara la pandemia, en la Feria de Minería, que tuve la oportunidad de estar en la mesa con Gonzalo Rocha y con Josefina, pues para mí fue un momento muy bonito, porque a partir de ahí surgió una amistad que ahora con Gonzalo Rocha justamente estamos trabajando en otro proyecto donde yo estoy haciendo el texto y él va a hacer justamente todo el trabajo visual con un personaje histórico importante. Entonces ya se generó ahí una sinergia muy interesante. Entonces el libro también tiene esa particularidad, como menciona, ¿no? De este peso visual que Y le si me da permites atracción. decirlo, dentro de mi ignorancia, porque el conocedor y el experto eres tú, pero la verdad es que creo yo que es algo que innovó. La innovación dentro de la literatura, yo desde que lo miraba creía que era una mezcla entre novela gráfica y más con el tema de la ilustración, la verdad es que se despertaba como ese morbo del decir, la imagen me dice una cosa Uh -huh, y quiero leer qué tan pegado está, uh -huh, qué tan de la mano están trabajando. Y creo que esta es la parte que se busca con los nuevos lectores, con la parte joven, por decirlo así, porque se busca que no sea la parte académica, uh -huh, rígida, uh -huh, cuadrada, que solamente te marca el hecho histórico, uh -huh. sino que también te abarca un poquito de todas las aristas. Y creo que esa es la parte padre que se puede encontrar. Tengo que decir que justamente Resistencia tiene esa característica Uh -huh, de que siempre busca resaltar los temas importantes, uh -huh. siempre busca dignificar los temas importantes nacionales, los temas importantes culturales. Y es algo muy padre que se aplaude, la verdad. Y creo que también desde tu lado, Alejandro, el permitirte el jugar entre la parte de la ilustración, la imagen, la parte vintage. Y quiero preguntarte, dentro de los libros tienes una pequeña frase en cada uno de ellos Uh que -huh. acompaña la ilustración y tengo una de Guillermo del Toro que marcaba sobre el fantasma, Uh -huh. esa fotografía que te acompaña como un sueño al pasar de los años. Uh -huh. ¿Cómo salió a agregarle este plus? Bueno, déjame te digo, es muy interesante tu pregunta y da pie a muchas cosas, porque bueno, retomando antes, voy a plantearlo como en dos momentos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en cómo Resistencia es un parteaguas en la edición de los libros en México. Yo siempre he dicho que mi libro en cualquier otra editorial, incluso con un mayor alcance comercial, no hubiera tenido la forma ni este mood que tiene el libro, como lo supo hacer Josefina. No por nada ya en su maestría hizo una tesis sobre la cuestión prehispánica. Tú sabes que ha innovado con los libros trilingües, con la edición, con los libros con realidad aumentada. O sea, el trabajo que están haciendo es increíble, el catálogo que tienen es maravilloso, los autores que están retomando, como Luis Fernando, Edgar Clement, el mismo Rocha, están haciendo libros maravillosos. Y entonces en ese sentido yo también tuve que no me vi forzado, sino al contrario, fue un proceso natural en el que yo como autor también tuve que asumir que el libro dejaba de ser solamente mío, como para volverse un discurso, como dices, también visual y también no redundar, porque decía Rocha, ¿cómo hago una ilustración que no esté diciendo lo mismo que está diciendo el texto? Ese es un reto importante para el ilustrador y creo que se franqueó completamente. Tú sabes que ahorita nosotros como autores y las editoriales y también las propias instituciones estamos luchando porque el libro está en una batalla tremenda contra los medios audiovisuales, contra las nuevas tecnologías, contra los nuevos soportes, y entonces tenemos que plantearnos nuevas maneras, nuevos modelos de hacer los libros, ¿no? Y entonces, déjame te cuento, yo he trabajado como investigador, digamos, universitario. He trabajado mucho los temas de la imagen. De hecho, mi tesis doctoral es un estudio sobre la fotografía documental en Coahuila.
que está por ahí en la red, y ahorita estoy trabajando libros sobre fotografía, y entonces traigo una fijación muy fuerte, desde que yo era estudiante de licenciatura, una fijación muy fuerte con el tema de la imagen, ¿no? Y entonces, cuando yo estoy en esta búsqueda de Otilio, empiezo a encontrarme fotografías, y me encuentro una fotografía de él muy joven, muy interesante, una fotografía muy misteriosa, porque es una fotografía que no sabemos dónde se realizó. Y viendo la fotografía, tú sabes, todas las texturas, todas las alusiones, todas las imágenes, las resonancias y las evocaciones que puede tener una imagen, yo lo sentí como un pretexto también, o sea, trasladar eso a la propia escritura, también hacer un poco un devaneo lírico, ¿no? En torno a ensayar una especie de prosa poética que no fuera solamente el tratado rígido histórico o el ensayo literario rígido, sino que de repente yo también tuviera la capacidad de soltar mi imaginación y mi evocación en torno a la imagen. Y entonces estos epígrafes que mencionas, yo los escogí justamente para, de alguna manera, marcar el tono de cada uno de estos capítulos, de estas etapas de esta historia. Y el tema del fantasma me parece muy interesante. O sea, el tema del fantasma tiene que ver con la imagen. O sea, el tema de la imagen, de lo evanescente, de lo que no está, me parece muy rico. O sea, en la poesía, incluso luego también me maravilló mucho que encontrar en mi investigación también sobre Plutarco Elías Calles, que él era un gran creyente del tema del más allá, ¿no? Y que asistía a sesiones espiritistas, y que luego también tuvo devaneos. Él, que toda su vida fue un ateo y que combatió las creencias religiosas, al final de su vida se vuelve un devoto espiritista. Entonces, todas estas concordancias y todas estas contradicciones también me parecieron fundamentales para yo ensayar la idea de que pues la imagen como un fantasma, la imagen como una permanencia también, porque esta foto de la bailarina que aparece al principio del libro, cómo vuelve al final, al final vuelve otra vez la imagen, pues es una manera como de ir ligando todos estos momentos a través de la importancia de la imagen en la historia, ¿no? En la literatura. Doctor, el tiempo nos va apretando poco a poco, pero no puedo alejarme un poco más sin hacerte la pregunta del millón de pesos. ¿Por qué tendríamos que leer Lengua de Plata? ¿Por qué tendríamos que acercarnos a ella? Lengua de Plata bueno, yo considero que el personaje de Otilio González es un personaje fascinante, porque son personajes, yo no sé si vivimos a lo mejor ahora tiempos posmodernos y cínicos, y de repente nos hemos vuelto descreídos y nos hemos olvidado y nos hemos quedado lejos de los ideales. O sea, gente de aquella época tenía ideales, ejercía la política y ejercía la poesía, y, por ejemplo, tenían contradicciones interesantes como el mismo Velarde, como el mismo Otilio, donde había una especie de dialéctica entre la carne y la fe, ¿no? Otilio era un poeta profundamente católico, pero también profundamente sexual, ¿no? Entonces esta dialéctica también yo la exploro, y su poesía me parece maravillosa. O sea, la sola oportunidad de acercarse a la poesía y a la época de Otilio a través de su literatura, a mí me parece una oportunidad increíble. También partir de esto que te mencionaba al principio, o sea, reflexionar en torno, mi novela no se plantea como un documento histórico inamovible, rígido, pero pensar en esto, que la modernidad política de nuestro país empieza con el asesinato de dos presidentes, ¿no? Del presidente Madero en 1913 y el asesinato de Carranza en 1920. Los dos personajes eran coahuilenses, ¿no? Eso es bien significativo. Y entonces pensar que en ese tránsito y después de esos momentos hay un poeta atravesado ahí en ese momento, que quizá además, yo lo mencioné en algún lado, en alguna otra publicación, cuando empecé a explorar la figura de Otilio. No sé si Otilio González es el único poeta fusilado en el siglo XX en la literatura mexicana. Entonces, si pensamos en personajes como García Lorca en España, fusilado durante la Guerra Civil Española,
o Roque Dalton en las guerras centroamericanas de los 70s y de los 80s. Imagínate, o sea, tener un poeta que murió fusilado por sus ideas, por su pasión política a principios de siglo, y ese poeta era un poeta modernista, ¿no? Que de alguna manera pertenece al modernismo y a un romanticismo tardío. Yo creo que es una oportunidad inmejorable para acercarse a esta etapa de nuestra historia que, como ya vemos casi un siglo después, o sea, ya se van a cumplir casi un siglo de 1927, hay problemas que en nuestro país y dinámicas que no se han resuelto, ¿no? O sea, en los procesos políticos e históricos sigue habiendo esta confrontación, sigue habiendo esta violencia, sigue habiendo todas estas cuestiones que como país no hemos podido resolver, ¿no? Y yo creo que darnos la oportunidad de conocer justamente que dentro de estos movimientos de lucha, también México y América Latina tuvo sus grandes escritores que estuvieron dentro, porque cuando uno va creciendo y empieza a idealizar y a buscar a Carlos Marx y todo, piensa que solamente se generaban escritores e ideas que se plasmaban en papel en países extranjeros. Y no es así. Creo que también es importante darse la oportunidad de que aquí, en nuestra tierra, existieron. Y no solamente se dedicaron a la escritura, sino que también fueron parte de la lucha, fueron parte de un tema político, que estuvieron en varios escenarios sin perder su ideología y su postura. Y creo que esa es una parte que desconocemos mucho y es importante rescatarla, conocerla y de una forma un poquito más dinámica. Y creo que esa es tu propuesta y esa es la parte en la que me encantaría que todos dieran oportunidad. Yo hace tiempo leí Metamorfosis de Kafka ilustrado con versos, Sí, ajá, es una maravilla. a niños, y fue una cosa maravillosa. Y así como estaba Lacan para principiantes en algún momento, Rius y Sí. todo, Rius. ahora me doy cuenta que ahora estos temas históricos se pueden trabajar con esa misma flexibilidad y no Claro. por eso pierde la seriedad. Sí, no Es perder el algo, rigor. exactamente, yo creo que es algo muy, muy, muy padre. Pues Alejandro, la verdad es que tenemos para más todavía, pero el tiempo nos está abrazando poco a poco. Sin embargo, quiero darte las gracias por estar acompañándonos en este día que lo dedicamos justamente a la literatura para conocer y charlar con los escritores, con los especialistas de viva voz. Gracias, por supuesto, a la Secretaría de Cultura y Turismo, que nos permite tener este intercambio, a las autoridades que nos permiten tener estas charlas. Y Alejandro, las últimas palabras son tuyas, por favor, para la audiencia. Gracias, Jaime. Es un placer compartir. Siempre digo que la literatura es una conversación y ojalá y nuestros libros encuentren los oídos y los ojos y detonen pensamientos, ideas y otros libros y que la cultura siga viviendo, siga teniendo espacio en nuestra vida, en nuestro país. Muchas gracias y nos seguimos leyendo. Saludos desde Coahuila. Muchísimas gracias. Este fue un lunes de literatura charlando con el doctor Alejandro Pérez Cervantes, con la obra Lengua de Plata. Cuídense mucho, por favor, abríguense que este frío está un poquito extraño. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, bye, saludos. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.